Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Siendo las 10 de la mañana, en punto como siempre, estamos listos para iniciar con una de las últimas conferencias del año 2012. Hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Nasib Balut, un buen amigo que de manera espontánea, desinteresada, ha accedido a venir a compartir con ustedes, nuestra querida audiencia, nuestros queridos odontonautas, un tema muy interesante: cementado indirecto de brackets. Esta conferencia está patrocinada por Dentadec, a quien también agradecemos mucho. Les recordamos y les pedimos que, ya que el doctor Nasib no tendrá acceso al chat, nos hagan el favor de reservar sus preguntas, que estoy seguro serán muchas, para el final de la conferencia, en la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, abro el micrófono para dejar a ustedes con el doctor Nasib Balut. Muchas gracias. Nasib, bienvenido, dejo contigo a la audiencia. Muy buenos días a todos. Es un gusto participar por primera vez en Inteligencia Dental. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el cementado indirecto de brackets, que es una herramienta excelente para poder colocar los brackets en una posición adecuada. Yo siempre que hablo de la colocación de brackets menciono que después del plan de tratamiento, el diagnóstico, la segunda parte más importante en un tratamiento de ortodoncia es que los brackets estén colocados en la posición más exacta. Debido a que muchas veces la mal posición de un diente nos evita colocar los brackets en una posición adecuada, bueno, pues eso lo haremos en un futuro. Tendremos que mover ese bracket en aquellos dientes donde la mal posición no nos permita colocarlo. Entonces, pues vamos a empezar. Como ya dijo Héctor, les pido que al final me pongan sus preguntas y con gusto estaré resolviéndoles. La técnica de cementado indirecto básicamente lo que nos va a dar es un mejor detallado, una finalización de nuestro tratamiento de ortodoncia más rápido y mucho mejor.
y lo vamos a ver con diferentes tipos de brackets que utilizo, con el Damon MX, con el Damon Q, con el Damon Clear. Esto no significa que si ustedes están utilizando alguna otra técnica no lo puedan usar. Es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a hablar primero del trabajo en el laboratorio, después cómo llevamos los brackets por medio de una transferencia a la boca del paciente. Entonces, la principal ventaja asociada al cementado indirecto es la exactitud con la que podemos colocar los brackets. La boca del paciente no la podemos mover en todas direcciones cuando lo tenemos sentado al paciente en el sillón dental. Básicamente lo que vemos son los anteriores superiores y los anteriores inferiores, pero nos cuesta mucho trabajo que podamos ver los molares, que podamos ver la parte palatina. En cambio, si yo coloco los brackets en un modelo de estudio o un modelo de yeso, en lugar de estar moviendo al paciente, bueno, pues lo vamos a estar moviendo el modelo en todas direcciones para ver la parte lingual, la parte palatina, los bordes incisales. Esto nos conlleva a que podamos colocar los brackets en una posición precisa. Voy a mostrar un método que es de bajo costo, es muy cómodo para el paciente y obviamente para el ortodoncista, además de que es muy limpio e higiénico cuando lo llevamos a la boca del paciente. ¿Cuáles son las ventajas de el cementado indirecto? Es que la colocación del bracket va a ser mucho más precisa. Vamos a tener al paciente menor tiempo en el sillón. La gente que nos ayuda en el consultorio pues puede colocarlos. No es necesario dar citas para colocar brackets durante las mañanas, que muchos ortodoncistas lo acostumbran, que le piden al paciente a sacarlo de la escuela. Y bueno, es sobre todo un método ideal no solo para los consultorios muy ocupados, sino inclusive para los recién egresados que empiezan. Es una excelente forma de poder iniciar sus casos. Como todo, también tiene sus desventajas. Necesitamos entrenar a nuestro personal. Si yo quiero hacer todo el trabajo del laboratorio y el trabajo de colocarlos en el paciente, sí se va a volver mucho más cansado. Pero si yo tengo entrenado a mi personal, pues va a ser mucho más fácil. Necesitamos de muy poco equipo adicional, dependiendo la técnica que estén utilizando. La que les voy a mostrar es una pistolita que venden en las papelerías para hacer el trabajo en el laboratorio. Lo que sí es una de las, quizás de las principales desventajas que tengamos, es que el trabajo en el laboratorio es mayor, pero el tiempo que tenemos al paciente en el sillón es mucho menor. Vamos a empezar. ¿Cuántas veces terminamos un caso y está en una clase 1? Las líneas medias más o menos coinciden y por eso ustedes van a ver en la diapositiva una carita triste. El caso está bien, está funcionando, pero no se ve esa estética dental o ese asentamiento. O cuando tenemos interferencias en la parte posterior, generalmente son por errores en la colocación de los brackets. Aquí tengo otro ejemplo de cómo inició el caso, cómo está terminando, pero me deja un mal sabor de boca el que no haya un buen asentamiento, que no tengamos una buena interdigitación. Repito, este es un error en la colocación de los brackets. Tenemos que estar haciendo a veces dobleces de compensación para que la oclusión se asiente. Entonces, la gran ventaja de tener los brackets en la posición ideal es que podemos lograr el detallado mucho más rápido. Otro caso, todo está perfecto, están bien alineaditos los dientes, pero no hay esa interdigitación que en muchas ocasiones es el motivo por el cual podemos tener interferencias oclusales.
Y por eso decía al principio que es muy importante la colocación de los brackets desde el inicio del tratamiento. A diferencia de este caso, vean el asentamiento, vean la interdigitación, no hay casi discrepancias entre crestas marginales. Es un caso que estamos terminando el día que se están quitando los aparatos. Entonces sí hace una enorme diferencia que nosotros podamos colocar los brackets en una posición más exacta. Entonces vamos a hablar primero de los procedimientos que llevamos a cabo en el laboratorio. Es importante que el operador, nuestros asistentes o uno mismo tengamos, como ven en la diapositiva, la fotografía del paciente, que tengamos la panorámica donde visualicemos perfectamente el eje longitudinal de los dientes, y a veces ya sea en las fotografías intraorales o en los mismos modelos, contornear el margen gingival. Nosotros podemos dar una estética dental si tenemos bien alineadas nuestros márgenes gingivales, que a veces cometemos los errores de colocar el bracket basándonos en los bordes incisales de los dientes. A veces hay desgastes que nos confunden, entonces por eso es muy importante que en el monitor de la computadora tengamos todo esto, que podamos marcar los ejes longitudinales y ir colocando los brackets conforme al eje longitudinal, a las crestas marginales. Entonces vamos a ver paso a paso el procedimiento. ¿Cómo vamos a pegar los brackets en el modelo de yeso? Lo vamos a hacer con la resina convencional que utilizamos para ponerlos en forma directa. Yo utilizo esta resina, ustedes pueden utilizar esta o la que estén acostumbrados para colocarlo directamente en la boca. Entonces, ¿cuál es la preparación que hacemos? Tener modelos de yeso de calidad, yeso piedra o yeso para ortodoncia, para que no se vengan pedazos de yeso cuando hacemos la remoción. Y lo primero que les recomiendo es que pinten los márgenes gingivales tanto de la arcada superior como de la arcada inferior con un lapicero o un lápiz de punta fina. Después, aquí tenemos una vista oclusal de los modelos. Vamos a marcar en la zona anterior los bordes incisales de canino a canino, y en la parte posterior vamos a marcar las cúspides bucales de premolares y molares, y luego marcar las crestas marginales. Esto nos va a permitir visualizar perfectamente la inclinación que tienen los dientes y poder colocar los brackets en una posición correcta. Esto, si lo quisiera hacer en forma directa, va a ser imposible que lo podamos hacer en el paciente. Aquí está un acercamiento donde puedo observar perfectamente los bordes incisales. Yo voy a colocar los brackets para que me queden paralelos a esta línea incisal y que queden en el centro del diente. Claro, aquí es un caso donde no hay apiñamiento y es fácil de colocar los brackets. Pero cuando hay rotaciones, a veces la rotación no me permite colocar el bracket paralelo a ese borde incisal. Bueno, pues vamos a hacer una anotación en nuestro expediente. Una vez que ese diente se empiece a alinear, vamos a recolocar el bracket, que ahí sí ya va a ser en forma directa. ¿Cuál es el instrumental que generalmente necesitamos para hacer este procedimiento en el laboratorio? Bueno, es importante que ya sea en el monitor o que tengamos la radiografía panorámica, yo le pido a mis asistentes que coloquen un acetato sobre la radiografía panorámica para que puedan marcar los ejes longitudinales del diente, que tengan un separador para yeso, un pincel, un lápiz, sus brackets ya listos. Pueden tener a lo mejor un explorador o una sonda periodontal o su estrella, lo que utilicen normalmente para colocar los brackets en forma directa. Bueno, aquí lo vamos a hacer en forma indirecta. Todo el instrumental que ustedes crean necesario para poder colocar los brackets en una posición adecuada.
Noten que también tenemos una taza de hule con agua. Ahorita les voy a explicar para qué es importante que esté esto en el laboratorio. Vamos a ver un caso real, en donde es una paciente que ya le habían hecho extracciones de premolares superiores, tiene una clase 2 del lado derecho, una clase 1 del lado izquierdo, y vemos ahí las líneas medias totalmente desviadas, casi un incisivo en forma desviada. Aquí está la panorámica del paciente, en donde recomiendo que con un lápiz sobre el acetato tracen los ejes longitudinales para visualizar perfectamente la inclinación que tienen cada uno de los dientes, y en base a eso vamos a colocar nuestros brackets. También es muy importante que evaluemos en la lateral de cráneo la inclinación que tienen los incisivos superiores. Aquí en el acercamiento estamos observando que no es lo mismo que yo coloque los brackets muy incisal en la línea, en el centro de la corona clínica, o que los coloque más gingivales. Esto va a tener un efecto importante en la inclinación bucolingual de las raíces. Entonces va a ser muy importante que nosotros visualicemos cuáles van a ser nuestros requerimientos de torque para poder llegar a resultados satisfactorios. Aquí lo importante es que visualicemos el caso, o que nos imaginemos cómo va a quedar al final del tratamiento, de acuerdo a la oclusión, a las características de maloclusión que tenga el paciente. A veces los modelos de yeso que tenemos están muy secos. Recomiendo que se sumerjan en agua durante unos 10-15 segundos, no más, sacarlos y con una hoja de papel secarlo, y una vez que no está tan seco, aplicar el separador para yeso sobre el modelo de estudio, no nada más en la superficie bucal de los dientes, sino en todo el modelo, porque vamos a utilizar un silicón que, si el modelo está muy seco y no colocamos el separador, el silicón se pega al yeso y nos va a costar trabajo removerlo. Vamos a colocar la cantidad de resina necesaria sobre la base del bracket y vamos a verificar que entre perfectamente la resina en la base del bracket, y con una espátula de plástico vamos a apretar esa resina sobre toda la base del bracket, de forma tal que no nos quede tanto excedente de resina y que sea suficiente nada más para poder llevar el bracket al modelo de yeso. Aquí tenemos la arcada inferior de este paciente, donde hay una ausencia congénita de un segundo premolar inferior derecho, por eso vemos ahí un diente deciduo, y vamos a colocar las líneas que nos van a marcar el borde gingival, las cúspides vestibulares y los bordes incisales, así como las crestas marginales. Entonces, una vez que vamos a colocar los brackets, vamos a visualizar la inclinación que tienen los molares, en este caso en el cuadrante inferior derecho, que es donde vamos a iniciar a colocar los brackets. Con las flechas están observando la discrepancia entre crestas marginales que hay en este paciente. Lo vemos en el modelo y vemos la fotografía en la oclusión, y en la cara oclusal las flechas nos están mostrando cómo hay una discrepancia importante entre esas crestas marginales, y lo podemos ver ahora en la fotografía clínica del paciente. En la zona de los premolares estamos marcando el eje longitudinal de los dientes, lo estamos visualizando en la radiografía. Vean cómo en el modelo vemos la discrepancia en la cresta marginal, como lo muestra la flecha, que no se veía en la radiografía. Vamos ahora a la zona anterior. Vamos a marcar en la radiografía nuestros
inclinación axial de los incisivos inferiores. Vamos al cuadrante inferior izquierdo, marcamos el eje longitudinal del canino y de los dos premolares. Vemos la discrepancia ligera que hay entre crestas marginales entre el molar y segundo premolar. Esto es muy importante notarlo desde el principio antes de colocar los brackets, por eso es importante que marquemos nuestras crestas marginales. Ahí vemos también esa discrepancia entre primero y segundo molar inferior izquierdo del paciente. Y vemos como en la fotografía clínica también puede haber una interferencia con el bracket en el momento de hacer oclusión. Aunque ponemos planos de mordida, lo que llamamos también como turbo bites, a veces es importante visualizar nuestra altura de los brackets en la parte posterior. Primero yo trato de colocarlos en la parte posterior e irme hacia la zona anterior para evitar algunas de estas interferencias. Vamos a la arcada superior, otra vez tenemos marcados los bordes incisales, las crestas marginales, las cúspides vestibulares de dientes posteriores. Ahora vamos al cuadrante superior derecho, vamos a ver las inclinaciones de los dos molares, primero y segundo molar, del premolar. Vamos a notar ahí la discrepancia entre crestas marginales que hay en esa zona. A veces el tejido, la encía inflamada nos impide colocar los brackets en la posición ideal. Por eso es importante evaluarlo y a veces hacemos ligeros cortes de encía siempre y cuando no haya problema periodontal. Si hay problema periodontal, obviamente primero tiene que ser referido con el periodoncista para que sean controlados. En las ejes longitudinales vean la inclinación que tiene el premolar con respecto al canino y al molar. Están muy separadas esas raíces. Entonces, por eso tenemos esa discrepancia entre crestas marginales en la parte mesial del primer premolar. Entonces, sí, es importante que desde el principio coloquemos nuestro bracket en una buena posición. Vamos a la zona anterior, observando las inclinaciones que tienen los laterales con respecto a los centrales. La paciente tiene ahí un desgaste, no lo vamos a poner tanta atención en este momento y vamos también a evaluar la altura gingival que tienen los dos centrales. Esto va a ser importante para el final del tratamiento, que podamos ver esas discrepancias en el margen gingival, porque es lo que también nos ayuda a dar una buena estética dental, más obviamente la reconstrucción que se le dé a este paciente al final del tratamiento en ese desgaste. Vemos en la última flecha que a veces se ven esos triángulos negros, es el ligero espacio entre los incisivos centrales. Nosotros lo podemos enmascarar. A veces la cresta ósea está muy alta, no podemos hacer gran cosa, pero en muchas ocasiones estos triángulos negros se llegan a observar por un error en la colocación de los brackets, sobre todo cuando separamos totalmente las raíces debido a un error en la colocación de los brackets. Aquí estamos viendo del lado superior izquierdo la inclinación que tienen los caninos, el premolar y los molares, y obviamente con sus consecuentes discrepancias entre crestas marginales. Vamos más hacia la parte posterior, la inclinación que tienen los segundos molares y la ligera discrepancia. Vamos a visualizar, de acuerdo a la oclusión, la altura en la que queremos colocar nuestros brackets también. Esto va a depender en muchas ocasiones si el paciente tiene mordida abierta o mordida cerrada. Vamos a hacer ligeras compensaciones con nuestras colocaciones para en una mordida abierta a lo mejor colocar los brackets más oclusal en posterior, más gingival en anterior y al revés en una mordida profunda. Pero bueno, eso ya es mecánica en ortodoncia. Otra cosa que recomiendo ampliamente, inclusive para los que ven bien, es que utilicen unas lupas. Las lupas nos van a permitir ver mucho más grande el diente
y que podamos hacer una mejor colocación de los brackets en el paciente. Vamos a ver ahora ya los brackets colocados con respecto a esas inclinaciones que teníamos en nuestro paciente. Pueden ver cómo tenemos estas vistas bucales, oclusales y con respecto a la inclinación de los molares. Estamos colocando los brackets en la posición exacta. Esto nos va a ayudar, repito, a que tengamos menos fricción. Vamos a poder terminar el caso con un mejor detallado. Y aquí les voy a dar un tip. A veces por la mal posición dentaria es imposible que coloquemos los brackets en la posición ideal y vamos a marcar en el expediente qué dientes tenemos que corregir. Yo recomiendo que una vez que tengan nivelado y alineado el caso, se tome una panorámica. Ya no va a haber rotaciones, entonces ahí va a ser importante que hagan su reposición de brackets para que el caso se vaya más rápido y nos quede mejor. Voy a pasar un poco más rápido la secuencia de los siguientes tomas. Es simplemente nada más para que ustedes observen la colocación del bracket con respecto a las inclinaciones. Aquí lo podemos notar claramente en la zona del segundo premolar superior derecho. Vean la ranura del bracket con respecto a la inclinación del eje longitudinal del premolar y a la inclinación del canino. Lo estoy marcando con la flecha para que lo observen. Esto es muy importante. Uno de los objetivos que tiene un tratamiento de ortodoncia es dejar la suficiente cantidad de hueso entre las raíces para que el paciente tenga una buena salud periodontal. Otro punto importante es que no tengamos discrepancia entre crestas marginales. Aquí vamos a tener una discrepancia marginal marcada, va a haber empaquetamiento de alimento y eso va a traer consecuentes problemas periodontales o bien interferencias que puedan producir ciertos problemas de articulación temporomandibular. Aquí vemos en la zona anterior, ven cómo estamos observando la posición de los brackets con respecto a que queden paralelos al eje longitudinal del diente, también que queden paralelo o perpendicular la ranura al borde incisal de acuerdo a las inclinaciones que queremos, y la altura de los brackets también va a influir en una forma importante con respecto al contorno gingival del paciente, como lo estamos viendo en el lado superior derecho, donde estamos marcando la discrepancia que hay en el contorno gingival. Aquí están los brackets colocados del cuadrante superior derecho en la zona más posterior, tomando en cuenta la discrepancia entre crestas marginales. En el cuadrante inferior derecho, donde podemos observar la discrepancia tan marcada que hay entre primero y segundo molar. Ahora en el mismo cuadrante inferior derecho vemos la posición de los caninos. Aquí va a ser importante que visualice también cómo quiero mi función en los caninos. Generalmente quiero esas disoclusiones. Bueno, pues desde el principio vamos a colocar nuestros brackets para que tengamos ese tipo de disoclusión, ya sea en la zona de caninos, en la zona anterior también. Hay brackets como esto, el Damon Q, que nos trae unos aditamentos que nos permite visualizar mucho más fácil la inclinación de los dientes y la altura en la que se están colocando los brackets para que tengamos totalmente alineados los contornos gingivales, no basarnos tanto en el borde incisal, sino contemplar más nuestro contorno gingival. A veces los pacientes tienen desgastes. Ese es un error común que a veces cometemos los ortodoncistas a la hora de colocar nuestros brackets. Aquí vemos ya el cuadrante inferior izquierdo. Noten, lo estoy marcando con la flechita, la discrepancia entre crestas marginales que tenemos entre el primer molar y el segundo premolar. Vean cómo está angulada la ranura del bracket para compensar esa discrepancia. Lo vamos a hacer en el premolar y lo vamos a hacer en el molar. Aquí está, van a ver un acercamiento
donde vemos la inclinación que estamos provocando de la ranura del segundo premolar, del bracket del segundo premolar, con respecto al tubo del primer molar, para que en el momento en que metamos un alambre recto, empecemos a corregir esa discrepancia entre crestas marginales. Nos vamos ahora a la siguiente diapositiva, que es en la parte posterior del mismo cuadrante inferior derecho. También vemos esa discrepancia entre crestas marginales, entre el segundo molar y el primer molar. Vemos que la oclusión a lo mejor no nos va a permitir que el bracket lo coloquemos en la posición ideal. Es por eso que colocamos los planos de mordida para que en las etapas iniciales del paciente, o los famosos turbo bites, en las etapas iniciales del paciente, él no ocluya sobre el bracket. Una vez que hemos colocado ya todos los brackets en la posición exacta, vamos a utilizar una lámpara para polimerizar la resina con la que pegamos los brackets en el modelo. Y ahora vamos a utilizar un spray en silicón para que sea más fácil de remover el silicón o la guarda de silicón que vamos a elaborar. Un error que cometen muchos ortodoncistas es que utilizan el PAM que se usa para cocinar. Es muy grasoso, no se los recomiendo que lo utilicen porque va a contaminar nuestro bondeado. Si no llegan a conseguir estos spray en silicón, bueno, con el mismo separador para yeso, pinten los brackets sobre ellos para después hacer la colocación. Esta es la pistola que utilizamos para hacer la guarda de transferencia, que es hecha de silicón. Son estas pistolitas que venden en las papelerías, que se utilizan para actividades manuales. Son muy económicas y va a ser muy fácil que podamos nosotros colocar el silicón sobre los brackets. Lo vamos a ir colocando de lado a lado. Más adelante vamos a ver un video de cómo se trabaja en el laboratorio. Primero se coloca sobre la superficie bucal de los brackets sin que cubra totalmente el bracket. Queremos que cubra hasta las alas gingivales. Vamos de lado a lado. Ya que llegamos al otro extremo, empezamos a colocar el silicón por la parte oclusal e incisal. Y esto es lo que vamos a observar una vez que el silicón se enfría, se endurece. Ya tenemos listas las transferencias para poder llevarlas a la boca del paciente. Esto es lo que vamos a observar ya con la guarda de transferencia. Y es muy importante, una vez que la removemos una vez que removemos la guarda del modelo, que no nos queden restos de yeso sobre el bracket, porque esto lo puede contaminar. Que nos quede exclusivamente la resina que utilizamos para pegar los brackets. Si en algún momento llegamos a observar un poco de yeso, como aquí en este caso, bueno, vamos a utilizar el sandblaster, el arenado, para remover ligeramente ese yeso y no se nos contamina. Se lava con spray. Esa resina no se quita de la base del bracket, ahí se va a quedar. Esta resina se va a unir químicamente con otra resina más fluida para que peguen los brackets en la boca del paciente. Ahora vamos a la preparación del paciente para colocar los brackets. Todo lo que vimos en la parte anterior fue la preparación en el laboratorio. Más adelante voy a enumerar cada uno de los pasos para que ustedes lo puedan anotar y tener cada uno de los pasos que necesitamos para hacer el trabajo en el laboratorio, y después los pasos que necesitamos para llevarlo a la boca del paciente. Es importante que se haga una profilaxis, quitar toda la placa entobacteriana sobre la superficie del esmalte. Y después de esto y antes del grabado, vamos a colocar hipoclorito de sodio. Vamos a frotar con un hisopo toda la superficie del esmalte.
El hipoclorito de sodio lo que va a hacer es desproteinizar el esmalte y nos va a permitir que tengamos un mucho mejor grabado de los dientes. Una vez que dejamos ese hipoclorito 2 minutos, lavamos con agua y ahora pasamos a colocar el ácido fosfórico al 35% para preparar la superficie del esmalte. Es conveniente dejar este ácido fosfórico durante unos entre 30 y 60 segundos. Se lava perfectamente bien el ácido fosfórico, secamos y ahora vamos a aplicar una película muy delgada de este primer para preparar el esmalte. Yo utilizo el ortosolo. El ortosolo tiene etanol, desprende iones de flúor que minimiza el que se nos formen esas descalcificaciones en pacientes que no tienen muy buena higiene y no nos queden esas manchas blancas. Es importante que la capa sea muy delgada y después vamos a aplicar con la jeringa triple un poco de aire sobre toda la superficie para tener la adhesión de los brackets. Aquí vemos el caso ya donde se han colocado los brackets. Aquí están ya colocados con los alambres y con los planos de mordida. Vamos a ver una secuencia de casos. Aquí está un paciente con una mordida abierta donde noten que los brackets en la parte anterior se han colocado más gingival, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, y en la parte posterior se han puesto ligeramente más oclusal. Tiene los turbobites en los primeros molares inferiores, esos planos de mordida que nos ayudan a que en las etapas iniciales del tratamiento el paciente no ocluya sobre los mismos brackets. Este es otro caso. Vean la rotación tan marcada que teníamos en este premolar. Todos estos brackets se han colocado en forma indirecta. Hemos hablado brevemente de la colocación de los brackets en el laboratorio y cómo se van a colocar en el paciente. Lo vamos a repetir, vamos a mostrar algunos videos, pero también quisiera comentarles algunos aspectos importantes que tenemos que hacer previo a la colocación de los brackets. A veces los pacientes tienen desgastes. Recomiendo que esos desgastes de los bordes incisales se eliminen. A veces los pacientes ya llegan con inflamaciones gingivales. Primero que se controle el problema periodontal. Si hay inflamación gingival es debido a pacientes que no tienen una buena higiene, que no se cepillan adecuadamente, que no utilizan el hilo dental y por eso tienen esos problemas de inflamación. Esta inflamación gingival en este paciente, como lo vemos entre los dos incisivos, me impide colocar el bracket en la posición exacta. Entonces ahí vamos a valorar si primero el paciente debe ser evaluado y controlado por el periodoncista, o bien si nada más es una encía fibrótica donde no hay bolsas periodontales, bueno, pues nosotros mismos podemos eliminar ese excedente de tejido previo a la toma de impresiones para hacer nuestro cementado indirecto. Recomiendo también hacer ciertos desgastes en aquellos caninos que están muy picudos, el borde incisal lo tienen muy marcado. Bueno, pues desde el principio que hagan esos ligeros desgastes para que al final del tratamiento terminemos el caso con un mejor detallado. Aquí está el mismo paciente ya con los brackets colocados donde eliminamos esas interferencias de tejido sobre la encía y que nuestro tratamiento se va a ir mucho más fácil y mucho más rápido. Hablando de las impresiones, no es necesario que tomemos impresiones con polivinil. Es más que suficiente que tengamos una buena impresión de alginato, obviamente que no tengamos burbujas, tener unos buenos modelos de yeso. No necesitamos fabricar zócalos, simplemente nada más quitar todo el excedente que pueda interferir para nuestros registros de transferencias. Aquí vemos un caso en donde tenemos la panorámica, hemos visualizado el contorno gingival, sus ejes longitudinales, podemos marcarlos también en el modelo. Esto ya va a ser decisión de ustedes. Pinten los modelos antes de colocar el separador para yeso.
ya pintado, entonces vamos a aplicar el separador para yeso, sobre todo, no solamente las caras bucales de los dientes, sino también todo el tejido gingival bucal, palatino, caras oclusales, para que el silicón no se nos pegue. Hago énfasis de que debemos presionar muy bien la resina para que entre en la malla del bracket y quitemos el excedente con una espátula. Y una vez que tengamos colocados los brackets en la posición exacta, vamos a polimerizar esa resina con nuestras lámparas. Aquí está el mismo caso ya con los brackets colocados en la posición ideal. Aquí podemos ver y visualizar perfectamente antes de polimerizar el bracket que los brackets están en la posición deseada de acuerdo a la radiografía panorámica, a nuestras fotografías intraorales, a la radiografía lateral de cráneo. Aquí está en la arcada inferior. En todos los casos podemos colocar desde las etapas iniciales nuestros turbobites o planos de mordida en el mismo cementado indirecto del paciente. Aquí lo está marcando la flecha. Aquí están ya los brackets donde podemos visualizar perfectamente la posición de esos brackets en una forma exacta. Una vez que ya tenemos listos los modelos con los brackets colocados, con nuestros planos de mordida, entonces vamos a colocar ese spray de silicón o bien barnizar otra vez con el separador para yeso. Aquí sí nada más sobre los brackets una placa muy delgada, una película muy delgada del separador. Ahora sí vamos a utilizar la pistola de silicón y vamos a ir aplicando el silicón primero sobre la superficie del bracket y después nos vamos a regresar sobre las caras oclusales y bordes incisales. Y una vez que tenemos lista la transferencia, vamos a separar la guarda con los brackets para poderlos llevar a la boca del paciente. Aquí está un ejemplo de la transferencia ya lista para que lo podamos llevar a la boca del paciente. Van a notar en la siguiente diapositiva cómo el silicón no cubre totalmente el bracket. A veces se nos pasa un poco de silicón, como lo estoy marcando con la flecha, no pasa nada, pero lo ideal es que lo tengamos apenas sobre las superficies gingival de los brackets. Es importante que visualicemos nuestra transferencia antes de llevarla a la boca del paciente, que solo tenemos la resina polimerizada, que no tenemos restos de yeso para no afectar la adhesión. Vamos a ver otro caso. Este es una paciente que se le colocaron brackets porque no tenía guía anterior. Ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia, tenía cierta ligera mordida abierta, los dientes protruidos y proinclinados, y decidimos colocarles torques negativos, ahorita lo vamos a ver, para retroinclinar un poquito los dientes, hacer desgastes interproximales y darle la cantidad de sobremordida horizontal y vertical a la paciente para darle una mejor función. Aquí su tratamiento de ortodoncia no era tanto por estética dental o malposición dentaria, porque no tenía tanto apiñamiento, sino era para devolverle la función. Aquí está la cara del paciente. Es también muy importante para nuestra colocación de brackets que evaluemos la línea de la sonrisa del paciente. Tenemos su trazado para ver la inclinación que tienen los anteriores superiores. Aquí vamos a hacer decisión si hacemos o no hacemos extracciones. Y en la siguiente vamos a notar cuáles fueron los torques que utilizamos en esta paciente. Lo verde significa torque bajo, torque negativo para retroinclinar los dientes, más los desgastes interproximales para mejorar la inclinación y poderle dar la cantidad sobre todo de sobremordida horizontal y darle sus lateralidades adecuadas. Entonces, aquí vamos a enumerar los pasos que vamos a seguir para el trabajo en el laboratorio.
Vamos a ir paso a paso, lo voy a marcar para que ustedes puedan ir viendo lo que hacemos. Primero, la toma de impresión. Repito, es más que suficiente que se haga con un buen alginato. Le pedimos al paciente previo a la impresión que haga enjuagues con cualquier antiséptico bucal para eliminar la tensión superficial de la saliva y nos podamos obtener una mejor impresión. No es necesario que tomemos impresiones con polivinil. Después vamos a recortar el modelo y eliminar las burbujas. El recortado es simplemente el excedente de yeso que pueda tener el modelo. No necesitamos hacer el recortado de modelos de estudio que normalmente utilizamos en ortodoncia. Vamos a marcar la zona de colocación de los brackets, lo que ya repetí, el contorno gingival. Vamos a marcar las crestas marginales, los bordes incisales, las cúspides mesiovestibulares, pero también tenemos que tomar en cuenta con respecto a la altura del paciente, la línea de la sonrisa, la mordida profunda o mordida abierta que pueda tener el paciente. Esta va a ser una variación. Y recomiendo otra vez que utilicemos nuestras lupas cuando estemos colocando los brackets. Podemos aquí utilizar también la estrella. Aquí estoy yo colocando los brackets, tomando en cuenta la panorámica del paciente, la lateral de cráneo, etcétera, etcétera. Hablando de la línea de sonrisa del paciente, bueno, ¿qué es lo que quiero ver? Es que con respecto a la línea de la sonrisa del labio inferior, quiero que mis brackets queden manteniendo esa línea de la sonrisa de premolar a premolar. Esto va a ser muy importante. Puedo tener una oclusión muy bonita, pero con un plano oclusal totalmente plano, que no le da una estética a nuestros pacientes. Entonces, quiero que esa línea de la sonrisa coincida con mi colocación de los brackets para que al final del tratamiento tengamos una buena estética dental. Entonces, con respecto a eso, yo ya marqué mis modelos de yeso, todo lo que mencionamos antes. Aquí falta marcar obviamente nuestros bordes incisales, las cúspides bucales, las crestas marginales. Aquí nada más hemos marcado hasta este momento la altura en que voy a colocar los brackets, de acuerdo a la malposición, el eje longitudinal, mis discrepancias entre crestas marginales. Y bueno, para ver alturas, pues puedo utilizar la estrella, puedo utilizar una sonda periodontal, para ver que esas alturas me queden exactas. Hay muchos instrumentos para la colocación de los brackets. Yo utilizo este instrumento también que se llama Toru o Turu y que viene milimetrado y que me permite visualizar y hacer la colocación de los brackets en una forma ideal. Una vez que ya marqué las líneas que ya mencionamos anteriormente, entonces ahora sí voy a colocar mi separador para yeso. Repito, si el modelo está muy seco, les recomiendo que lo mojen durante 10-12 segundos, lo saquen, lo sequen con un papel y coloquen el separador para yeso. A veces es importante que coloquemos 1 o 2 capas de separador para yeso. Vamos a esperar que se seque unos 10 minutos para que entonces procedamos a la colocación de los brackets. Recomiendo ampliamente que utilicen este separador para yeso, es de Great Lakes. La ventaja que tiene este separador con respecto a muchos es que no se desprende la película, que a veces queda la película seca, se queda sobre la base del bracket y eso puede contaminar la adhesión. Una vez que ya tengamos las capas del separador para yeso que ya se secó, vamos a proceder y vamos a pegar nuestros brackets con la resina convencionalmente, que lo hacemos en forma directa. Vamos a ver perfectamente que la resina se meta sobre toda la base del bracket. Vamos a quitar con una espátula todo el excedente y aquí en la fotografía vamos a ver el pintado del modelo, la colocación de los brackets
y cómo nos queda en boca. Debe ser exactamente igual. Aquí vamos a ver varias vistas. Este es el cuadrante inferior izquierdo, cómo nos quedaron los brackets en el modelo y cómo nos debe de quedar exactamente igual en la boca del paciente. En la zona anterior, comprobando con la radiografía panorámica. Voy a pasar rápido estas diapositivas. También con respecto a la malposición dentaria, cómo nos está quedando. Las voy a pasar rápido, es simplemente para que vean cómo nos queda exactamente igual como lo teníamos planeado en el modelo, nos debe de quedar en la boca del paciente. Aquí está todos los brackets colocados tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, los diferentes cuadrantes. Claro, aquí no hay una malposición tan marcada, va a ser mucho más fácil. Ahora estamos listos para elaborar la guarda de transferencia. Es importante que colocamos este spray de silicón o bien el separador para yeso una vez que ya quedó polimerizada la resina, y vamos a colocar el silicón. Vamos a ver un video, ahorita lo van a observar cómo se está colocando el silicón sobre los brackets. Primero se está colocando para que copie perfectamente la superficie del bracket y que tengan cuidado que no llegue el silicón más que hasta las alas gingivales. Aquí van a notar que el video va un poco más despacio por internet. Espero lo puedan estar observando. Va muy despacio el video, va en cámara lenta, es por internet, desafortunadamente no se alcanza a ver en la velocidad que debería de ir, pero aquí el objeto es nada más que vean cómo el silicón se va colocando primero sobre todas las superficies o la superficie bucal de los brackets. Aquí vamos llegando ya casi a los segundos molares, y una vez que llegamos a los segundos molares, ahora vamos a empezar a aplicar el silicón por la parte vestibular de los dientes, perdón, por la parte oclusal y palatina de los dientes, y vamos a dejar que el silicón se endurezca, se enfríe. Al empezarse a enfriar, entonces ya podemos hacer la remoción. Vamos a verificar que no haya restos de yeso como estamos viendo en la flecha, y una vez que estemos listos, ahora vamos a marcar los pasos para llevar la transferencia con los brackets a la boca del paciente. Como ya repetí, es importante hacer la profilaxis, quitar toda la placa entobacteriana y después aplicar el hipoclorito de sodio, donde se demuestra que se mejora mucho la adhesión. Del lado derecho vemos dos diapositivas, el grabado tipo 1 y el grabado tipo 2. Yo quiero que me quede un grabado tipo 1. Y lo que estamos haciendo con el hipoclorito de sodio es desproteinizar el esmalte y que los prismas del esmalte tengan este tipo de grabado, y la adhesión va a ser mucho mejor. En algunos casos, si utilizamos un primer que ya grabe automáticamente, recomendamos primero mezclar la pasta pómez con ácido fosfórico para hacer un previo grabado. Vamos a colocar en este caso el primer que va al mismo tiempo a grabar el esmalte, pero ya hicimos un previo grabado. Vamos a colocar, aquí vemos, vamos a ver un video donde vamos a colocar también el primer sobre la base del bracket, y después la resina, una resina más fluida. Después del primer que se coloca sobre la base de los brackets, vamos a colocar esa resina ligeramente más fluida sobre la base de los brackets,
para poder llevarlo a la boca del paciente. Aquí estamos viendo otra vez lentamente en el video el primer. Utilizo el Ortosolo, en este caso para los brackets, una película muy delgada, y después con una resina más fluida yo utilizo la misma casa comercial de resina, pero es de menor viscosidad. Aquí estamos viendo cómo estamos colocando una gotita de la resina sobre la base del bracket en cada uno de los brackets, para entonces llevarlo a la boca del paciente, que ya tiene el primer que va a grabar y nos va a servir de adhesión. Pasamos ahora a llevar la guarda a la boca del paciente. Aquí le estamos llevando, y después vamos a polimerizar con resina. Ya que se polimerizó por lo menos de 5 a 10 segundos, dependiendo de la lámpara que tengan, vamos a remover la guarda. Cuando estamos removiendo la guarda, se van a quedar los brackets ya en la boca del paciente. Yo aplico de nuevo luz para terminar de polimerizar ya sobre los brackets directamente, otros 2-3 segundos sobre cada bracket. Vamos a remover el excedente de resina con una piedra pómez. Pasamos el hilo dental para verificar que no nos ha quedado nada de resina entre los dientes. Y bueno, vamos a ver este video de cómo se lleva a la boca del paciente. Desafortunadamente es muy lento. Con este video vamos a terminar y después pasamos a la película. Antes de colocar el separador, colocamos el separador para retraer los carrillos, colocamos un poco de vaselina sobre los labios, se coloca el separador de carrillos, ya que hicimos la profilaxis, vamos a... está muy lento el video. A preparar la superficie del esmalte con el hipoclorito de sodio. Creo que ya se detuvo. Está corriendo, ok. Vamos a aplicar ese hipoclorito con un hisopo. Vamos a hacer toda la aplicación, 2 minutos. Ahí vemos cómo se está aplicando el hipoclorito de sodio. Desafortunadamente, como el video es muy pesado y la señal de internet hace que se vaya extremadamente más lento. Después vamos a mezclar un poco de ácido fosfórico y la pasta pómez y vamos a pulir la superficie del esmalte. Sigue corriendo el video, ¿verdad? Ahí como que ya se detuvo mucho tiempo. Bueno, desafortunadamente va muy lento, ¿no? Por las características de internet no se alcanza a ver adecuadamente el video. Ahí se ve ya cómo estamos haciendo la profilaxis con la pasta pómez y el ácido fosfórico para hacer un pregrabado del esmalte. Se pasa sobre todos los dientes y después vamos a lavar perfectamente con agua, eliminar todo el excedente de pasta. Se hace tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, sobre las superficies bucales de segundo molar a segundo molar. Es importante, sobre todo en la zona de los segundos molares, eliminar perfectamente la placa dentobacteriana. Es común que los pacientes en las zonas posteriores tengan inflamación gingival
y restos de placa entobacteriana, esto puede afectar dramáticamente el cementado de los brackets. Ahora vamos a ver el primer que nos va a servir para la adhesión. Esto lo vamos a aplicar sobre la superficie del esmalte. Este primer va a grabar también al mismo tiempo la superficie pregrabada que ya teníamos realizada en el paciente. Debemos de aplicar y frotar muy bien este primer sobre la superficie bucal de los dientes. Ahorita van a ver cómo ya vienen en unas paletitas. Vamos a ir presionando la parte más gordita de esa paleta para que pase al siguiente recipiente, que se mezcla el primer con el grabador, y después pasamos al tercer compartimento. Ahí estamos viendo cómo vamos presionando de un compartimento a otro para que se mezcle el primer con el grabador, y después lo vamos a mezclar con esta brochita que tiene para después aplicarlo directamente sobre la superficie del esmalte. Ahí ya se pasó a la siguiente compartimiento. Ahí lo vamos a apretar, va en cámara lenta el video, y ya que se mezcló en esa zona, con la misma brocha vamos a terminar de revolverlo girando la brochita dentro de ese compartimento. Aquí debe estar perfectamente bien seco el esmalte, y vamos a frotar sobre cada uno de los dientes con la brocha durante unos 15-20 segundos cada superficie del esmalte. Una vez que se aplicó sobre el esmalte, vamos a tomar nuestra jeringa triple y agregar aire en esa zona. Debemos observar que queda una película muy delgada, de segundo molar a segundo molar, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Aquí estamos viéndolo, desafortunadamente va muy despacito. Esto quizás nos tome unos minutitos más para que puedan ver el video de cómo se lleva a la boca del paciente. Esto mientras una de las asistentes está preparando al paciente, la otra está colocando la resina, esa resina de menor viscosidad, sobre la base del bracket en la transferencia, para que una vez que la asistente que está terminando de colocar el primer que va a producir el grabado y la adhesión, aquí ya se está llevando la transferencia con los brackets a la boca del paciente. Es muy importante que quede perfectamente bien asentada, por eso es que vemos los dedos que están haciendo presión en la parte posterior y anterior. Antes de aplicar la luz, se checa que queda muy bien asentada, y procedemos ahora a colocar la lámpara para que nos quede polimerizada la resina. Generalmente la luz penetra muy bien la guarda, que es ligeramente transparente. Dejamos en promedio entre 5 y 10 segundos en cada bracket la luz, y una vez que pasamos todos los dientes con esa luz, vamos a remover la guarda. Aquí estamos viendo cómo se está desprendiendo la guarda. El bracket ya se va a quedar adherido a la boca del paciente mientras estamos retirando la guarda. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar un poco de hilo, primero la fresa para quitar todo el excedente. Con una piedra de Arkansas vamos a quitar todo el excedente alrededor del bracket, y luego con un hilo dental vamos a verificar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Son las 11 de la mañana como habíamos programado. Vamos a terminar
ahora pasando a algunas de las preguntas que puedan tener cada uno de ustedes. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y le resulte útil. Dentadec, líder en productos